Tenemos la columna de la mesita de luz, como todos los martes, pero hoy no voy a hablar yo. No voy a hablar yo porque hoy a las 7 de la tarde va a haber una conferencia, una charla sobre la obra literaria, El destino de escritor, de Jorge Luis Borges. Una conferencia que se va a desarrollar a las 7 de la tarde, como les decía, en el Centro Cultural Alberdi. Y quien va a dar esta charla es el licenciado Marcos Lillo, que es fundador de la asociación Los Conjurados, un borgiano que vive desde hace un tiempo atrás en Ginebra, en Suiza. Y bueno, le damos la bienvenida a Marcos. ¿Qué tal, Marcos? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por recibirme y estoy muy contento de estar aquí con ustedes. De Ginebra a Neuquén para hablar de Borges. Y bueno, viceversa, de Neuquén a Ginebra y de Ginebra a Neuquén, claro, porque soy originario de esta ciudad, pero hace ya unos años que resido en Ginebra, donde en el año 2003 fundamos, junto con un grupo de borgianos también, la asociación Los Conjurados, cuyo objetivo es difundir y divulgar la vida y la obra de Jorge Luis Borges, especialmente en Ginebra, pero también establecer vínculos culturales con Argentina. ¿Cuándo empezaste a leer a Borges? En el año 1999 es el recuerdo más vivo que tengo. Lo leí también en el colegio secundario, pero no lo registré. Cuando empecé a leer a Borges tenía 19 años y empecé leyendo su poesía. Ajá. La poesía de sus primeros libros, Fervor de Buenos Aires, Luna de Enfrente, Cuaderno San Martín. Siempre se dice, ¿no?, que a Borges hay que entrarle primero por la poesía y después ir a los cuentos, ¿no? Sí, es verdad, hay algo de cierto en eso. Claro que depende mucho de la sensibilidad del lector, ¿no? Hay lectores que están más volcados a la narrativa que a la poesía, pero creo que en general es una buena puerta de entrada a la poesía. Porque los cuentos de Borges, si bien son muy buenos, muchas veces también pueden ser un poco difíciles. Entonces, tal vez eso puede dejarse para más tarde. Claro, claro. Bueno, un poco esto que vos decís, ¿no? Tiene que ver con la charla o los ejes de la charla de esta tarde ahí en el Centro Cultural Alberdi, ¿no? Exactamente. La conferencia de hoy el título de la conferencia es Borges, vocación y destino, y de lo que vamos a hablar en el plazo de 1 hora a partir de las 19 hoy es sobre cómo Borges elabora su figura de autor. Es decir, cómo a lo largo de su vida él intercala tanto en su obra elementos biográficos como en su propia biografía elementos de su creación literaria. Y la idea es, bueno, dar algunas claves de lectura para aquellos que quieran iniciarse en la obra de Borges o para aquellos que ya conocen la obra, que podamos tener un buen intercambio al final de la conferencia. Bien, bien. Vos decías esto de entrarle a Borges, ¿no? Hablábamos un poco de entrarle primero por la poesía. ¿Qué es lo que por ahí dificulta el acceder a Borges, ¿no? Porque bueno, uno por ahí en la escuela secundaria, ¿no? Le daban a leer a Borges y era no sé, yo recuerdo que había tanto que decía. Exacto, tanto sí. Borges y citas, ¿no? Y mencionaba autores que había que tener otros libros para poder entender hacia dónde iba. Exacto. Bueno, a ver, una de las cosas que más temores generan son justamente los comentarios que hacemos cotidianamente sobre Borges sin haber ensayado con conciencia o con tiempo su lectura. A todo el mundo lo que le recomiendo es que lo primero que tenemos que hacer para perderle el miedo a Borges es perderle el miedo. Porque cuando uno trasciende esa barrera descubre un universo maravilloso. Yo, además de ser el fundador de la asociación Los Conjurados, también formo parte del Festival Borges que se realiza en Buenos Aires desde hace unos 5 o 6 años. Y ahora, este año que se cumplen los 40 años de la muerte de Borges en Ginebra, junto con la Embajada de Suiza en Argentina, estamos desarrollando un proyecto anual de conmemoración. Y todas las actividades, salvo alguna actividad académica específica, todas las actividades son de divulgación, claro, para que la gente justamente rompa esa barrera y pueda acceder a como dije, un universo fantástico que está relacionado con nuestra vida cotidiana sin que nos demos cuenta. Yo suelo decir que no pasa un día de mi vida sin que recuerde un verso, un poema, un personaje, un cuento. Borges es una amistad cotidiana para mí.
Marcos, ¿y en Suiza es conocido, en Europa es conocido Borges? Borges es conocido en todo el mundo, especialmente en los países europeos, especialmente en Inglaterra, en España, en Francia y en Italia y en Alemania. Y en Estados Unidos, en América Latina, en casi todos los países también. En Suiza la gente sabe, o específicamente en Ginebra, la gente sabe de su nombre, conoce su figura, pero no es un público tan lector de su obra, como lo pueden ser en Italia o en España o en otros países. Entonces, una de las propuestas que nosotros llevamos adelante con nuestra asociación es justamente acercar la obra, la vida y la figura de Borges al público de a pie, por decirlo de alguna manera, porque todavía está un poco recluido al ámbito académico, cosa que en Argentina, gracias a Dios, hace más o menos 25 años que no pasa. Se ha vuelto una lectura frecuente en la vida de cualquier lector cotidiano, digamos, ¿no? Sí. Se le perdió el miedo, como decía. Sí, ¿no? sí, por suerte se están abriendo nuevas lecturas, sí. Claro. Sí, me imagino también por digamos, grandes académicos que bajaron a Borges de la academia, como, no sé, Beatriz Arlo o tantos otros, ¿no? Que hubo que llevaron a Borges o Ricardo Piglia, ¿no? Recuerdo, exacto. Las clases de Piglia. Las clases de Piglia, ¿no? Sí. Sobre Borges, maravilloso. Sí. Bueno, anecdóticamente puedo decir que estuve en esas clases de Piglia, bueno, sí. Porque, bueno, yo en ese momento vivía en Buenos Aires y pude ir a las 5 clases de Piglia. Pero sí, es cierto, hay mucha obra académica que está bien, digamos, el estudio académico no es despreciable, pero también hay mucho trabajo de divulgación. Yo acabo de leer una biografía de Lucas Adur sobre Borges, Un destino literario se llama, de hecho, que salió publicada hace poquitos meses en España y ahora en Argentina, y me parece que a pesar de que está hecha con el rigor académico por un investigador, es de una lectura maravillosa, una lectura fluida, simple, concreta, documentada. Entonces hay muchos trabajos que están acercando la vida, la obra y también la figura, porque hay mucho trabajo de fotografía, mucho trabajo de exposición, que están divulgando su presencia en la cultura popular. Qué bueno. Bueno, ¿cómo es en Suiza? Vos dijiste que estás en Ginebra, ¿no? Sí. Que hace unos años te fuiste a vivir allá. ¿Cómo divulgas la obra de Borges en Ginebra? Bueno, normalmente... ¿Haces algunos recorridos? Sí, exactamente. Desde hace 3 años hacemos un tour literario, que es un paseo a lo largo de la ciudad, recorriendo los puntos centrales que están vinculados a la vida y a la obra de Borges, el lugar donde vivió, el lugar donde murió, lugares sobre los cuales escribió, lugares que están relacionados con su biografía, y finalmente el recorrido termina en su tumba, en el Cementerio de los Reyes, ahí estamos viendo en Plan Palais. Exactamente. Sí. Bueno, esa foto que están viendo ahí es del año 2023, cuando hicimos un homenaje por su 123 aniversario, si no recuerdo mal. Y la persona que está en el medio es el embajador Villegas, que en ese momento era embajador ante las Naciones Unidas, que vino a dar un discurso al cementerio. Y además de los tours, generamos conferencias, trabajamos en colaboración con la Universidad de Ginebra, con el Departamento de Lengua y Literatura Española, y trabajamos con otras asociaciones y instituciones locales, como las bibliotecas municipales, un centro cultural muy importante que se llama Maison Rousseau, la Casa de Rousseau, porque Rousseau era ginebrino. Este año tenemos una batería de proyectos de actividades que van de enero a diciembre, desde exposiciones, talleres literarios, talleres de danza, talleres de música, porque algo que solemos perder de vista un poco es que para Borges la única casi música que aparece en su vida y en su obra es el tango. Y Borges fue un gran oyente de tango y de hecho escribió letras de tango. Muchas de esas letras se musicalizaron. Hay un disco famoso, que es el disco en el que Borges colaboró con la letra y Piazzolla con la música, que se llama El Tango. Después se distanciaron, ¿no? Después se distanciaron, ninguno de los dos quedó conforme con la colaboración ni con el producto. Y es cierto que no es lo mejor que se hizo de Borges en música y tampoco es lo mejor que hizo Piazzolla, eso es real. Pero al mismo tiempo pasa algo fantástico con ese disco. Es que a medida que pasan el tiempo, cada vez se agranda su importancia. Y Piazzolla dijo en una entrevista, dice... Bueno, de todos mis discos hay uno que va a perdurar no por la música, sino porque la letra la escribió Borges. Claro. Y se estaba refiriendo a ese disco. Así que bueno, haces tours, ese tipo de cosas. ¿Qué pasa con...? Siempre se habla, ¿no?, de la muerte de Borges y su decisión de morir en Ginebra, ¿no?
¿Cómo lo ves? ¿Qué opinás? Bueno, como... ¿Por qué? ¿Por qué murió en Ginebra? Bueno, esta es una posición bastante personal. Yo creo que él muere en Ginebra porque las circunstancias del destino lo encontraron en Ginebra. Justamente como hoy vamos a hablar del destino, viene a cuento el tema. Para Borges, el destino es aquello en medio del cual nos encontramos todos los días y contra lo que no tiene sentido pelear. Mejor aceptar el destino y ser el que tenemos que ser en cada circunstancia. Y Borges, antes de irse a Europa, estaba muy enfermo. Borges murió de cáncer de hígado y cuando lo diagnosticaron poquitos meses antes de viajar, los médicos le dijeron: mire, usted se tiene que quedar porque tiene que iniciar un tratamiento urgente. Y como Borges ya tenía compromisos aceptados en Italia y en Francia, decidió viajar igual. Y yo creo que esta es una especulación personal. Él dejó que la muerte lo encontrara donde tenía que ocurrir. Claro. Y lo encontró en una de sus ciudades más amadas. Borges tiene un texto que se llama Ginebra, que comienza diciendo: de todas las ciudades del planeta que un hombre va buscando y mereciendo en el decurso de sus viajes, Ginebra me parece la más propicia a la felicidad, ¿no? Es decir, un hombre que ha recorrido el mundo, al final de su vida dice que Ginebra es la ciudad más propicia a la felicidad. La verdad que sí, ¿no? Tiene todo equilibrado, tiene todo previsto, Sí, ¿no? sí, exacto. No sé cómo estará ahora, pero... No, bueno, Ginebra es una ciudad internacional en el sentido de que como hay inmigración de muchos países de todo el mundo, porque hay muchas organizaciones internacionales, incluyendo la ONU y la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, o la Organización Mundial de la Salud, sigue siendo, digamos, una de las ciudades más importantes de Suiza, sin duda. Sí. Te hago una pregunta porque, bueno, recién veíamos algunas imágenes de la lápida, ¿no? Sí. La lápida tiene algunas inscripciones bastante interesantes. No sé si en algún momento leí algún artículo de Martín Adis, que publicó 7 guerreros nortumbrios. Sí. ¿Cuáles son esas inscripciones? Ahí estamos viendo la lápida de Borges en Ginebra, ¿no? ¿Podés por ahí hacer referencia? Y de paso le mando un saludo a Martín, que es un amigo mío. Bueno, la lápida tiene 2 lados. Ahí estamos viendo el lado de frente, digamos. Sí. Naturalmente tiene el nombre completo arriba, debajo tiene un grabado y debajo tiene tallada una frase que dice "An ne forcé donna", que viene del anglosajón o del inglés medieval o del inglés antiguo, que significaría, traducido al español moderno, "y que no temieran", y que está tomado de una obra literaria medieval inglesa, del antiguo inglés o del sajón, que se llama La balada de Maldon, o La batalla de Maldon, o El poema de Maldon, digamos. Y es un relato que tiene contenido histórico, es un largo poema que cuenta la batalla en el sur de Inglaterra entre los vikings y los sajones, que en ese momento ocupaban la región sur de la isla, que todavía no era Inglaterra. Y lo curioso de ese poema es que está contado del lado de los vencidos. Los que escriben el poema son los sajones. Y cuentan cómo los vikings los invadieron y los derrotaron. Y a Borges le fascinaba ese poema porque, entre otras cosas, está cargado de épica, ¿no? La frase "y que no temieran" refiere a un fragmento del poema en el que el líder de la comunidad local de los sajones, ante el avance de los vikingos, que eran, por supuesto, los guerreros más bravos de la época, los sajones eran labradores de la tierra, no eran milicianos, digamos, no eran guerreros de verdad. El líder de la comunidad les enseña a sostener el escudo, les enseña a pararse, les enseña a aferrar la espada, y al final les dice "y que no temieran", porque no teman a la muerte. Peor que morir peleando es ser un cobarde. Bien, así que bueno, reiteramos entonces para esta tarde, 7 de la tarde, Centro Cultural Alberdi, ahí en Alberdi y la Avenida, exactamente. Justo en la esquina, lindo lugar para una conferencia sobre Borges. Durante muchos años la biblioteca Alberdi, que de luego se trasladó, ¿no? La conferencia, el título es Borges, vocación y destino, a cargo de Marcos Lillo, en el Centro Cultural, la entrada libre y gratuita. Y una cosa,
Este es un dato, Borges vino en los años 70 a una conferencia que justo se cortó la luz en la ciudad de Neuquén y él siguió la conferencia como si nada. Exacto, Borges estuvo acá en mayo de 1970, vino a traerle un regalo a Gregorio Álvarez. Claro, que estuvieron, hay una foto emblemática. Exactamente. Hermosa foto esa. Borges, Gregorio Álvarez en ese momento cumplía 80 años y un premio a su trayectoria en nombre de la SAD, de la Sociedad Argentina de Escritores, que Borges era presidente en ese momento, le regaló un libro y efectivamente Borges se cortó la luz y Borges siguió dando la conferencia. Hay una ya anécdota. estaba ciego. Borges estaba ciego, Claro. exacto. Y algo pasó también, él era profesor de la universidad y en un momento había una huelga de estudiantes. Entonces se presentaron al aula donde él estaba dando clases y le dijeron, bueno, si usted no corta la clase, nosotros vamos a cortar la luz. Y Borges le dice, no se preocupe que ya tomé la precaución de ser ciego. Qué hermoso. Qué humor hermoso que tenía, por eso favor. Claro. Así que bueno, todos invitados para esta conferencia y bueno, la verdad que linda charla con Marcos sobre, bueno, también lo que se vive, cómo se vive en Ginebra, ¿no? La presencia de Borges, la figura de Borges y la literatura de Borges. Muchas gracias. Muchas gracias Marcos, a ustedes. Gracias. Buenas tardes. Hasta siempre. Hasta luego. Bien.